Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro espacio para hablar de salud y bienestar. Aquí en Teleantioquia todos los días, en vivo y en directo, con líneas telefónicas, para que puedan participar en los diferentes temas. Y hoy vamos a hablar de escoliosis, que no significa otra cosa que desviación de la columna, como se le conoce popularmente. Y muchas veces es asintomática en la mayoría de los casos. De un diagnóstico temprano puede darse una buena corrección de esta enfermedad. Pero antes, veamos lo siguiente. La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral. En la columna hay algunas curvas que son normales o fisiológicas y otras que no lo son. Provoca una cierta deformación anatómica de las vértebras, las costillas, los ligamentos y los discos. La ciencia actual considera que las causas pueden ser óseas, musculares o posturales. Otras teorías afirman que no se puede excluir la posibilidad de que el resultado sea por una alteración hormonal, neurológica, el bloqueo de una vértebra o vestibular. El signo más común es la curvatura visible de la columna vertebral. A menudo, el hombro o la cadera se verá irregular, una más superior-inferior o anterior-posterior con respecto a la otra. Y cuando hablamos de escoliosis, pues hay muchos aspectos que se evalúan, el grado de inclinación lateral, por ejemplo, y rotación de las vértebras, y por supuesto, como les mencionaba ahorita, la edad de inicio. Cuanto mayor sea el grado de desviación de la columna, mayores serán las consecuencias que la persona puede tener a futuro. Por eso es importante diagnosticarla tempranamente, la escoliosis. Como es asintomática, entonces, ¿cómo darnos cuenta de pronto que presentamos o que desarrollamos esta enfermedad? De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Yo los invito para que participen activamente a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Otro dato adicional acerca de esta enfermedad, porque por supuesto se considera una enfermedad. El signo más común de la escoliosis es la curvatura visible de la columna vertebral. Ustedes pueden participar no solamente a través de líneas telefónicas, en redes pueden interactuar con nosotros, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Recuerden ver también nuestros programas, nuestros capítulos en YouTube, nuestro canal Teleantioquia Programa, Su Médico en Casa. A esta hora saludamos al doctor Andrés Vega Serna, él es ortopedista y traumatólogo. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Hola Yasmín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa y por permitirnos compartir un rato con los televidentes. Gracias por estar acá, doctor, y por aceptar la invitación. Bueno, la escoliosis se trata en términos generales, o como le conocemos, de una desviación de la columna. ¿Por qué se da, doctor? Así es, Yasmín. La escoliosis es una malformación que se presenta en la estructura tridimensional del raquis o de la columna vertebral, que perpetúa o acentúa las curvaturas normales que tiene una columna, haciéndolas tornarse patológicas con algunos síntomas, ya sea físicos o neurológicos, dependiendo del grado que tenga. ¿Podría existir también un factor genético, doctor, como causa o origen de esta enfermedad? Sí, claro. Alrededor de las causas que hay de la escoliosis, la mayoría, la etiología de la escoliosis es desconocida. Se tienen algunas teorías acerca de lo que es la parte nutricional en las embarazadas gestantes en las primeras semanas, en las cuales existen unos estadios carenciales de nutrientes básicos en los cuales pueden verse representados después en el bebé. Existen también algunas teorías acerca del monóxido de carbono, como la exposición prolongada al monóxido de carbono en estas madres puede llegar a repercutir en el bebé. Esa baja tensión de oxígeno en los tejidos puede de pronto alterarlos. Existe también otra teoría acerca de lo que es el desbalance de las hormonas, en los cuales la madre tiene unos valores diferentes de algunas de ellas, de las hormonas, entre ellas la melatonina,
se tiene entonces dificultad con el control o la homeostasis de ellas y puede traer también consecuencias en la escoliosis. Existen otras como son el patrón genético, en el cual existe pues alguna relación una información genética. Exacto, entre la parte dominante que puede o no transmitirse a algunos de los hijos de los pacientes que tienen escoliosis, y existe... O sea, puede ser hereditaria entonces. Tiene un pequeño factor hereditario, se ha considerado dentro de las causas un espacio pequeño para esa transmisión genética, y existe también algunos factores desde el punto de vista medioambiental que no están comprobados, pero que pudieran llegar a tener algún efecto en la curvatura de la columna. Doctor Andrés, ¿qué tan común es esta enfermedad? Porque se le considera enfermedad en la población. Sí. ¿Y cuál es la población de mayor riesgo, por decirlo de alguna manera? Tenemos una incidencia realmente baja, pues se habla entre el 3 y el 5% de la población, pero no es lo frecuente, sino lo ruidosa que es la presentación de una escoliosis. Ver a tu niño con una deformidad en la columna es algo grotesco, pues, o algo preocupante para los padres. Entonces, es importante que cuando uno la detecta, pueda llevar ese niño rápidamente a la revisión. Dentro de lo que me preguntaste acerca de cómo se genera el diagnóstico, ¿cierto? Sí, ¿cómo se puede diagnosticar? Porque bueno, de todas maneras, ahorita lo decíamos, doctor, y usted me lo decía antes de comenzar el programa, y es que es una enfermedad que no presenta síntomas en la mayoría de los casos, es asintomática. Muchos de los adultos nunca se dan cuenta que tienen una alteración estructural en la columna. En los niños es bastante frecuente en esa escoliosis que es denominada escoliosis congénita. El bebé puede llegar a presentar una alteración neurológica, y una de las alteraciones que puede llegar a presentar es la deformidad del raquis, y si usted detecta rápidamente eso, puede llevar el niño a tiempo. Muy Existe una parte importante, y es esas niñas que hay mayores de 10 años, lo que es la escoliosis idiopática, que es la más frecuente. Esas niñas que tienen un factor de riesgo pueden de pronto detectarse porque las mamás son las que notan los cambios estructurales y generalmente pueden consultar rápidamente. Le voy a pedir a Luz y a Gloria, que están en las líneas telefónicas, que nos den una esperita, un minutico nomás mientras avanzamos en el tema, doctor, porque hay una pregunta que quiero hacerle, y es si la escoliosis puede estar relacionada con lo que popularmente se conoce como maleta, o no tiene nada que ver, que es como la inclinación de la persona o agachada. La jiba que llaman popularmente es una curvatura normal de la columna, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que en ciertas patologías o en ciertas personas se va a acentuar más, y si tiene una desviación en el componente tridimensional, es decir, hace una rotación, puede percibirse en uno de los dos lados de la espalda. Entonces ahí se ve la joroba o el famoso jorobado. La joroba. Y puede, cuando es muy acentuado y nunca se tuvo tratamiento, puede llegar a tener alteraciones en lo que es la parte de la caja torácica, o en la parte cardiovascular y respiratoria puede llegar a tener algún tipo de problemas. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de escoliosis, una desviación de la columna. ¿Cuáles son las causas, los síntomas y el tratamiento, del cual vamos a hablar a continuación? Porque antes saludamos a Luz, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por los temas tan importantes que dan todos los días. Gracias, adelante. Doctor, mira, yo creo pues que yo sufro esto porque yo siempre he visto que yo me miro frente al espejo y miro que mi lado izquierdo es muy inclinado, y comparándolo con el derecho. Sí. Y siempre en las noches cuando me acuesto, por lo regular me duele mucho la columna y me tengo que estar parando mucho, pero es el lado izquierdo. Me duele la rodilla izquierda, se me montó una bolsita de leche en la espalda, pues parece para partírseme. Yo también soy diagnosticada con osteoporosis hace por ahí 15 años, tengo 55 años. Sí. Quisiera que tomo alendronato cada 8 días. Quisiera que de pronto me dijeras con qué más pastillitas me ayudo o qué ejercicios, porque yo camino mucho. ¿Y le han hecho algún diagnóstico que no sea de osteoporosis? No, pues no, estamos diagnosticados con osteoporosis. Nunca le he preguntado eso al médico, pero yo sí me he visto
que soy inclinada mucho al lado izquierdo y como Claro. les dije ahora, El dolor en el lado izquierdo sí, cuando duerme. sí, y Luz, cuando pues me acuesto y dejo la columna quieta me duele y me tengo que parar a medianoche a caminar. vamos a ver entonces qué le dice el doctor. Gracias por acompañarnos, Luz. La invito para que esté muy atenta. Bueno, para Luz es importante que si ella se está percibiendo, que ese es el síntoma principal, cuando las personas perciben que su contorno corporal tiene una simetría, alguno de los hombros más alto que otros, o la pelvis inclinada, o una jiba, o una deformidad en su parte de la espalda, es importante consultar, porque si ella en este momento está teniendo algún tipo de alteración estructural en la columna o la tuvo, pues, lo que hay que determinar es si va a progresar o no y si se puede complicar con alguna de las otras enfermedades que ella puede llegar a tener. Por ejemplo, la osteoporosis. Lo que le recomiendo a Luz es que consulte a su médico para que le haga una evaluación, un examen físico detallado en el cual se pueda determinar a través de los pliegues, la longitud de la columna, la longitud de las extremidades y la postura, cómo puede entonces manejarse según la patología que presente. A esta hora también saludamos a Gloria, que se encuentra en Ibagué. Bienvenida y la escuchamos. Gloria. Hola, Yasmín. Buenas noches. Qué gusto que nos acompañe. Por tan excelente programa. Gracias. Adelante con su pregunta. Yo padezco una cifoescoliosis. Sí. Yo padezco una cifoescoliosis severa. La escuchamos. Debido a ella, yo tuve un parto en el 2000 y debido a ella, la columna me colapsó el pulmón derecho. ¿Y su pregunta cuál es? Y mi pregunta es, yo sufrí un accidente cuando tenía 7 años, donde sufrí luxación de cadera y dislocación de columna. ¿Será que yo ya tenía algún problema o quisiera saber si de pronto fue a raíz del accidente? Y si yo tengo el problema en la espalda, es muy visible. ¿Está clara la pregunta, doctor? Sí. Gracias por acompañarnos, señora Gloria, desde la ciudad de Ibagué. Para doña Gloria es importante tener en cuenta que no es posible predecir si el accidente es la causa de la desviación. Puede que su accidente haya afectado la parte del crecimiento de las vértebras y eso la haya llevado a tener una deformidad posterior que le trajo los problemas pulmonares que usted presenta. Es imposible predecirlo, pero si ya le realizaron algún tipo de tratamiento, probablemente la deformidad no va a avanzar mucho más. A esta hora también nos acompaña Andrea en Robledo. Antes de ir a la pausa, qué gusto que esté en su médico en casa. Andrea, ¿cuál es su pregunta? Buenas tardes, muchas gracias. Felicitaciones por el programa. Mira, Gracias. mi pregunta es, ¿Sí? tengo una niña de 11 años y acaba de ser diagnosticada con escoliosis con un grado de 17. Quisiera, pues esta enfermedad para mí es nueva, quisiera saber qué tratamiento es el recomendado para la niña y qué contraindicaciones puede tener. Muy bien, gracias. excelente pregunta. Además, Andrea, gracias por acompañarnos porque la responderemos después de la siguiente pausa. Es que precisamente vamos a hablar del tratamiento. En este caso se trata de una niña, doctor. Muy breve pausa, 1 minuto. Hoy estamos hablando de escoliosis aquí en su médico en casa. Causas, síntomas, diagnóstico y tratamiento. Volvemos en 1 minuto. Gracias por continuar en su médico en casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de escoliosis. Andrea, le vamos a pedir que nos dé un minutico para hablar enseguida del tratamiento, porque antes vemos los siguientes datos para que tomemos nota. En la mayoría de los casos no hay síntomas. De haber síntomas, estos pueden incluir dolor de espalda o lumbago que baja hacia las piernas, debilidad o sensación de cansancio en la columna después de pararse o sentarse por mucho tiempo, hombros o cadera que parecen disparejos. Un hombro puede estar más alto que el otro y curvatura de la columna más hacia un lado. Para su diagnóstico se requiere un examen físico, además se toman radiografías de la columna vertebral debido a que la curvatura real de la columna puede ser peor de lo que el médico puede observar durante un examen.
Otros exámenes pueden incluir medición de la columna, examen con escoliómetro, resonancia magnética y tomografía computarizada para ver los cambios óseos. El tratamiento depende de muchos factores: la causa de la escoliosis, la localización de la curvatura en la columna, el tamaño de la curvatura y si su cuerpo todavía está creciendo. La mayoría de las personas con escoliosis idiopática no necesitan tratamiento. Sin embargo, el médico debe examinar más o menos cada 6 meses. Y aquí estamos para dar respuesta a la pregunta de Andrea sobre el tema del tratamiento. Sí, para la señora Andrea es importante que ya la niña tiene un diagnóstico, ya la niña tiene un grado de desviación que es importante vigilar, porque la niña todavía tiene potencial de crecimiento. En el momento en que se detecta que tiene potencial de crecimiento hay que observarla. Si pasa de determinados grados y presenta algún tipo de síntoma, puede ser llevada a cirugía. Si no, lo que requiere es muy importante, señora Andrea, que no la deje de llevar donde el médico a la observación, a la medición seriada de los grados de desviación, para que la niña no vaya a tener una deformidad importante en el futuro. A esta hora también saludamos a Ricardo, que se encuentra en Bucaramanga. Gracias por estar con nosotros y saludo especial para nuestros televidentes. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por sus introducciones. Tengo dos preguntitas. La primera, siento molestia en la columna y para descansar coloco mis dedos atrás y hago presión y me traquea, como se dice popularmente. Sí. No sé si eso esté fuera de contexto del tema de hoy, ¿qué podría ser? Lo otro es, una señora le dijeron que tenía unos problemas en los discos de la columna que se habían separado, entonces pues ella quiere saber de qué se trata esa enfermedad o esa dificultad que tiene en la columna. Discos, Muchas problema de gracias. discos en la columna. Usted, gracias Ricardo por acompañarnos, doctor. Él dice que le traquea la columna. La ¿Tiene primera problemas? pregunta, es Sí. muy frecuente que los pacientes se crepiten, se hagan ejercicios para crujir las articulaciones de la columna. La columna está conformada por los huesos, que son las vértebras, y estas tienen superficies articulares que pueden rozar y pueden dar esa sensación o ese sonido. Lo que recomendamos es no realizar ese tipo de pruebas en las cuales los pacientes se generan esos clic, porque no es desgastar, es rozar la articulación sin necesidad. Es importante que solamente con el hecho de hacer el estiramiento el paciente puede empezar a mejorar las pausas activas, los estiramientos, los cambios de postura, evitar las posturas repetidas o durante mucho tiempo. Eso le va a mejorar. Y con respecto a la parte de los discos, no tiene mucho que ver con la escoliosis, absolutamente nada. Lo que pasa es que los discos hacen parte de la estructura como tal y lo que permiten es que las vértebras no rocen entre sí y que tengan una especie de amortiguación dentro de lo que es el movimiento. Doctor, ¿es dolorosa la escoliosis y cómo es el tratamiento? ¿Si requiere de cirugía? ¿Se puede corregir? Exacto, es diferente en los niños que tienen escoliosis congénita, en los cuales durante la detección lo que se hace es determinar que no tengan algún otro tipo de patología, ya sea cardiovascular, genitourinaria, y determinar muy bien la causa, ¿cierto? Que no sea una vértebra supernumeraria, una vértebra que es mucho más pequeña, que va a empezar a desviar. Esos pacientes son llevados a cirugías tempranas y se corrige bastante bien. Diferente es los pacientes que tienen escoliosis idiopática, en los que son generalmente los más frecuentes, las niñas mayores de 10 años, que es donde más frecuentemente se localiza. Lo que necesitan es observación. Si uno no logra determinar la causa, lo que tiene que determinar es si ese paciente tiene potencial de deformarse o no con el paso del tiempo. Si el paciente simplemente va a presentar una curvatura que no es muy acentuada, probablemente nunca vaya a tener ninguna dificultad. Muy bien, recibimos la última llamada. Rosalba, gracias por acompañarnos y muy breve con su inquietud. Bienvenida. Ay, buenas tardes. Me vas a preguntarte algo. Lo que pasa es que mi hija tuvo un accidente de la L4 y se le fusionaron la vértebra L4, L5 y tiene una placa con tornillos y una escoliosis hacia la izquierda. Y ella tiene la inquietud de si ella de pronto puede tener hijos o para tener hijos, ¿qué tiene que hacer para no correr riesgo con su columna? ¿Está clara la pregunta, Sí, doctor? sí. Gracias por acompañarnos, Rosalba. Tiene una alteración postraumática, no tendría por qué tener ningún problema para tener hijos. Lo que tiene que es tener un adecuado control prenatal y un adecuado control con su cirujano o con su médico de columna para que le diga cuáles son las
de pronto dificultades que tenga a la hora del parto e informarle muy bien a su anestesiólogo y a su obstetra acerca de la cirugía previa que tenía en la columna. ¿Cómo es la calidad de vida de un paciente con escoliosis, doctor? ¿Con medicamentos, tratamiento, fisioterapia, Depende, terapias? en los niños que son llevados a cirugías tempranas generalmente tienen un buen crecimiento sin ningún tipo de problemas. Es distinto a los niños que tienen algún síndrome como una parálisis cerebral infantil o tienen algún otro tipo de patología genética que los hace de pronto un poquitico menos móviles. Ellos van a tener de pronto una calidad de vida diferente, pero en los pacientes adultos que tienen desviaciones pequeñas no van a tener ninguna dificultad siempre y cuando sean muy juiciosos en lo que es el fortalecimiento, el estiramiento y la parte neuromuscular, controlarla muy bien para nunca dejar la parte de los músculos débiles. Que es lo más importante. Doctor Andrés Vega, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Yasmín, Casa. muchas gracias a los televidentes. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día. Para quienes están con nosotros en las mañanas, quédense con la programación de Teleantioquia. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.